La diseñadora Yolanda Rojas trae para ti la última colección para 15 años, matrimonios, cóctel, primeras comuniones y reuniones sociales. Moda y glamour en accesorios y diseños exclusivos para dama y caballero. Vive tus momentos especiales con estilo y encanto. Boutique Jolly está ubicada en Unicentro Bogotá y en El Socorro, en la calle 10, número 1581. Teléfono 315-822-0833. Síguenos en nuestras redes sociales. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes de Paso Televisión, bienvenidos una vez más a Editorial, a nuestros radioescuchas de la emisora La Cúpula. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al rector de la Basílica, el padre Daniel Carreño. Hace algunos días se realizó una reunión donde intervinieron representantes del Ministerio, de la Gobernación de Santander, de la Administración Municipal y por supuesto de la diócesis en cabeza del obispo de la diócesis de Socorro y San Gil. Y nos acompaña hoy el padre Daniel Carreño. Padre, bienvenido a Editorial, pues precisamente para hablar de ese tema. ¿Cómo está, padre? Bien, mil gracias por esta oportunidad para informar a la comunidad. Paso TV ha sido muy atento e insistente en la necesidad de una comunicación y por eso les agradezco. Claro que sí, padre, y la intención de estos espacios y de los acercamientos que hemos tenido con la Basílica es precisamente contarle a ustedes lo que está pasando en esta dificultad tan enorme que se tiene con la Basílica, con este patrimonio de todos los socorranos. Bueno, padre, pues antes y como antesala a lo que fue la reunión que se realizó con las personalidades que ya hemos comentado, la gente se pregunta y nos preguntan como medio de comunicación acerca del dinero que se recogió inicialmente en esa ayudotón que también Paso Televisión estuvo presente, que usted ya entregó las cuentas en su debido momento, pero la gente a veces quiere como recordar ese dinero, cuánto fue y qué se hizo, padre. A ver, ese día iniciamos una colecta, una ayuda, y muchas gracias, aprovecho para decirle a todas las personas que nos han colaborado. Ese día, y continuando porque algunas personas nos han seguido solicitando los bonos o nos han llevado diferentes colaboraciones, ¿sí? Entonces, ese día incluso de parte de la asociación Comuneros en Acción, la doctora Silvia anunció que de miembros de ese grupo que se comunican con ella le habían aportado una plata. Ese dinero está por recibir, pero sabemos que está ahí, que ellos lo tienen en una cuentica. En reciente comunicación me comunicó que estaba por cerca de los 20 millones. Qué bueno que… Una muy buena contribución, padre. Esa atribución, ese dinero no lo ha recibido todavía la Basílica, no los he recibido, pero ella me ha comunicado que tiene ese fondito, porque cuando más adelantico vamos a necesitar plática. Pero bien, volviendo a los dineros que yo he recibido directamente, podemos estar en todo el proceso, por allá por los 45 millones de pesos. Aparte de esos 20. Aparte de esos 20. Ahora, de esos dineros que yo he recibido, advierto que estoy dando una información aquí de memoria. Sí, a grosso modo. Sí, que en otro momento yo puedo dejarle incluso… un poco más detallado. Sí, incluso con personas concretas que han colaborado, advirtiendo lo siguiente: nosotros como parroquia y como diócesis hemos venido asumiendo unos gastos que están también debidamente contabilizados, en que más de un año llevamos pagando a un topógrafo
que nos está monitoreando las torres y el templo en general para saber cómo evoluciona la grieta, para si en algún momento hay una situación de alarma, poder asumir las observaciones, los avisos, lo que sea necesario, ¿sí? Entonces, y es una información que será muy útil para las personas que vayan a estudiar el fenómeno, que puedan ver, hombre, el último año se ha comportado de esta manera y hay un registro técnico, ¿sí? Para eso se han colocado unos instrumentos, quiero decir, ahí se ha gastado una platica. Claro. Ahora, en el lugar donde está la grieta, de parte de la parroquia, hemos ido colocando algunos elementos que nos dan garantía mientras llegan los primeros auxilios de que Dios quiera no haya un desprendimiento de un material y cree al menos una gran alarma, ¿sí? Estando cerrado el templo, pues esperamos que por ahí no va a haber nadie. Son unos antecedentes a los primeros auxilios y en eso ha habido necesidad de gastar también algunos pesos, ¿sí? Con la vinculación del doctor Santiago Rivero, que nos ha hecho un acompañamiento muy importante, porque él, como ingeniero y con experiencia que tiene frente al patrimonio, frente al Ministerio de Cultura, nos ha acompañado con una asesoría importante para no perder tiempo, para no dar pasos en falso, y eso de verdad nos ha ayudado grandemente, ¿sí? Igual ese dinero ha servido para solventar esos gastos. Sí, que es muy importante porque sí, hay que hacerlos, hay que asumirlos. Bueno, mire, por ejemplo, en días pasados, la Asociación de Comuneros en Acción, la doctora Silvia me dijo, voy a tener una reunión, y me habló de que cómo irían las cuentas. Yo le envié por escrito una información detallada, incluso le dije, me dijo, oye, tal vez está un poco larga la información. Yo le dije, mire, si usted no da la información completa le pido que transmita esa información a los asociados, para que sí, se informen, porque se trata de eso, de dar confianza a las personas que nos colaboran, de que el dinero está siendo manejado correctamente. Y agrego lo siguiente, porque es una preocupación de algunos que yo sé, si los dineros que se reciben como colaboración para la Basílica se unen con otros dineros que son propios para la parroquia, que un diezmo, que una intención para la Eucaristía, llevamos cuentas aparte, incluso tenemos cuentas bancarias independientes, ¿sí? Para poder tener claridad lo que es para el funcionamiento de la parroquia, que también tiene que subsistir. Hay unos empleados que tenemos que responderle mes a mes, pero en lo que nos dicen, esta es colaboración para la Basílica, lo respetamos sagradamente. Bueno, padre, entremos en una buena noticia que se dio la semana pasada, después de tanto tiempo de intentar, y por lo menos ya se tiene algo concreto, y fue la reunión que sostuvieron ustedes con el gobierno departamental y local y por supuesto un representante del ministerio. Primero que todo, padre, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quién convocó la reunión? Bien, esa fue una reunión, se habían hecho reuniones anteriores. Gobernación, Ministerio de Cultura, diócesis y parroquia, ¿sí? En una de esas reuniones, la gobernación y la alcaldía le dijeron a la representante del Ministerio de Cultura, hombre, vayamos al socorro, no solo reuniones virtuales, vayamos al socorro y observemos allá. Ya había los anuncios de que la gobernación respondía junto con la alcaldía de primeros auxilios, que el Ministerio de Cultura iba a asumir
los estudios que se necesitan para la intervención final definitiva, y pues la parroquia estaba ahí acompañando, y por supuesto no se había definido del todo cómo iba a ser la participación de la parroquia, que después miraremos y ya de hecho se ha informado. En esa reunión acá, entonces lo primero que se hizo fue ir a la basílica, ¿sí? Ya el doctor Santiago había tomado suficiente información e incluso un video de algunos elementos en los cuales no se había prestado atención hasta ahora, porque estaban invisibles al ojo, así, a una primera mirada, ¿sí? Entonces, al ver esa realidad, la doctora Virgilia Guido, que vino del Ministerio de Cultura, dijo, prestémosle atención porque esto pudiera, ¿sí?, llegar a ser una situación grave, y entonces eso llevó a que se mirara qué posibilidades legales habría para proceder de forma inmediata en cuanto a primeros auxilios, advierto eso, ¿sí? Estamos hablando de los primeros auxilios, no de la intervención concreta general de la basílica. Sí, correcto. En cuanto a los primeros auxilios, que se hicieron trabajo inmediato, sí, previendo que había alguna realidad de peligro. Para que fuera posible un procedimiento ágil, entonces el municipio daba una declaración de calamidad pública y la gobernación de urgencia manifiesta, ¿sí? Eso permite, según las normas, que lo referente a primeros auxilios se pueda hacer en forma ágil, y así han procedido. La gobernación ya contrató con el señor Germán Ayarza lo referente a los estudios que se necesitan para primeros auxilios y las obras de primeros auxilios. En nuestra hoja de ruta ese es el punto 1. Y a partir de esa reunión pues empezó el proceso. De todos modos, hay que hacer unos trámites, había que hacer consultas con qué personas podría ser ese contrato, con qué empresa, ¿sí? Esa culmina ya con la gobernación que contrató a este arquitecto Germán Ayarza, que tiene experiencia, ha trabajado ya con el Ministerio de Cultura en obras en otros lugares, ¿sí? Para ese frente de trabajo de primeros auxilios, el municipio, en alianza, digamos, en convenio con la gobernación, contrató lo referente a la interventoría. Ellos adelantan ese primer frente de trabajo. Padre, para explicar un poco mejor el proceso, normalmente en las obras se hace una licitación. Correcto, correcto. Por el caso de la premura, el tiempo, la condición de la basílica, el municipio declara calamidad pública, la gobernación urgencia manifiesta, para poder facilitar la contratación directa. Correcto, eso es así. Se contrató, ¿sí? ¿Y cuál va a ser entonces la participación de la administración ahí? De la administración municipal. La interventoría, el control de que los trabajos que se hagan, contratar unas personas competentes, no lo hace directamente el municipio. No son los empleados del municipio, digamos, los ingenieros que acompañan al municipio, sino que el municipio contrata a una persona o unas personas competentes para que hagan la interventoría. Para que hagan la interventoría, correcto. De esos primeros auxilios que los va a realizar la gobernación, que ya se contrató una persona, y que ¿en dónde estamos en ese tema, padre? Ya está definido el contrato, ¿sí? Ya el señor Germán Ayarza vino, ¿sí?, con unos de sus colaboradores en el trabajo, en la empresa, tomaron información, tomaron fotos, observaron,
y regresaron porque dijeron tenemos que ir a mirar con cabeza fría lo que vamos a prever, a ver la ayuda, hay unos computadores que también nos ayudan, ¿sí? Y la parte tecnológica, ellos ya están en función de trabajo, ¿sí? No están aquí en este momento, pero están en los preparativos que ellos necesitan, ya sabiendo que les asignaron ese trabajo, que ellos son los que responden de ese trabajo. Bueno, padre, ya están contratados los primeros auxilios, están trabajando, no en obra, pero sí ya están trabajando en lo que son estos primeros auxilios. La gente se pregunta, primero, ¿cuánto van a durar los trabajos? Y segundo, ¿esos primeros auxilios van a permitir, sí o no, que la basílica pueda por lo menos habilitarse en alguna parte? Mire, eso tiene que definirlo el equipo que va a estar trabajando ahí, que hace los primeros auxilios. Ellos nos podrán dar un parecer, ¿sí? O darle un parecer a la gobernación, porque la basílica está cerrada por una intervención, pronunciamiento, un decreto de la gobernación, ¿sí? Entonces, sí, la conclusión de quienes hacen el trabajo de primeros auxilios es decir, hombre, con este trabajo que se hizo podemos garantizar, ¿sí?, la apertura de la basílica en unos espacios. Yo creo que eso no vamos a decir que la totalidad, en esa eventualidad que la definen las personas que adelanten los primeros auxilios, darán un concepto seguramente, o les pediremos un concepto que según su opinión, según lo que ellos observaron, según lo que hicieron, ¿sí?, pueden opinar favorablemente en favor de una apertura parcial, que ya hemos venido hablando con anterioridad sobre esa posibilidad, ¿sí? Pero mientras no se hagan primeros auxilios, no podemos insistir en eso porque no se dan las condiciones. Mañana iniciamos el mes de mayo, padre. ¿Los trabajos hasta cuándo van? Y prácticamente podríamos decir que este año la basílica va a estar cerrada. Sí, al menos 5 meses lleva el trabajo de primeros auxilios. Bueno, padre, es importante explicar a la comunidad lo que estábamos hablando antes de iniciar esta entrevista, y es que existen 2 frentes de trabajo. Uno, los primeros auxilios, que ya se contrató, los contrató la gobernación con colaboración de la administración municipal, quien es la que está haciendo la interventoría. Está por fuera, en ese caso, el ministerio y la curia. ¿Ustedes dos en cuál frente van a trabajar? Sí, correcto. Ya desde tal vez el 14 de diciembre que hubo el encuentro en Bucaramanga y la gobernación y el ministerio anunciaron ya unas partidas concretas, el ministerio anunció que adelantaría estudios pendientes para poder decir, ya está identificado suficientemente el problema, ahora sí es posible contratar la solución, hablemos definitiva, lo que se espera sea una solución definitiva. Entonces, después de ese anuncio, en los diálogos que hemos tenido con el Ministerio de Cultura, con sus representantes, se llegó a concretar que la participación de la diócesis y la parroquia es contratando la interventoría para esos estudios, ¿sí? Y ellos lo han visto eso como para ellos una novedad, pero muy positiva, que los propietarios participen así, activamente, digamos, no solo como unos observadores pasivos, de pronto esperando que pronto terminen el arreglo, sino aportando también. Y eso permite también a la diócesis y a la parroquia, que tienen ya desde hace tiempo un asesor técnico que lo está haciendo en forma muy acertada, porque que es el ingeniero Santiago. Que es el ingeniero Santiago Rivero. Pero, como noticia de los últimos días, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros
con quienes venimos en comunicación desde hace rato, o mejor dicho, ya el ingeniero Jaime Suárez, desde los primeros días en que se empezó este proceso, todos supimos, vinieron, los vimos, hicieron un trabajo muy importante sobre geología, sobre el suelo, sobre cuál es el problema de cimentación que se puede identificar en la basílica. Pero ahora, para este momento, la Sociedad Santandereana de Ingenieros ha asignado 3 personas para que acompañen a Santiago, ¿sí? O sea, la presencia de Santiago se fortalece porque tiene el apoyo de una institución de toda credibilidad. Un respaldo ¿sí? muy importante. Claro, y eso ya está definido, ¿sí? Ya hemos tenido un par de reuniones para concretar esa participación e ir también estableciendo la dinámica. Y la última reunión fue con directivos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que igualmente quieren hacer presencia de colaboración, y el camino es también igualmente uniéndose al grupo en torno a Santiago, ¿cierto? Sí. Padre, está resuelto lo de los primeros auxilios, parece ser, ¿no? Prácticamente. Sí, eso ya esperamos que eso es un hecho. La gente se pregunta por qué hay que hacer primeros auxilios y por qué no hacemos la obra general de una vez. Sí, ahora, como la gente tiene conciencia, porque se ha dicho de 1000 maneras que eso tal vez ya ofrece un peligro, ¿no es cierto? Entonces, por seriedad, por responsabilidad, decir que vengan unos obreros a empezar un trabajo sin haber previsto los riesgos que eso puede traer, eso sería irresponsable, ¿sí? Entonces, para circunstancias como estas, en que se sabe que en un sector de la edificación, o en este caso en un sector de la edificación, se ve un peligro, ¿sí? Para que al haber obreros ahí pudiera desprenderse algún material y hacer daño y crear un conflicto de ese tipo. Por eso, lo primero que se previó en la hoja de ruta es primeros auxilios para garantizar la estabilidad de la basílica en los espacios donde según la observación y según los estudios, pueda darse una mayor posibilidad, ¿sí?, de la eventualidad de desprenderse, una piedra por allá que tiene 6 arrobas y se viene de una altura de esas, pues eso puede ser una tragedia. Claro. ¿Sí? Bueno, padre, digamos que lo que hablábamos, los primeros auxilios, pues ya los hace la gobernación, los va a adelantar con la administración municipal. Cuando entrevistamos al ingeniero Santiago nos hablaba de años. ¿Comparte ese mismo pensamiento el ministerio, lo que usted ha percibido de ellos? Porque los primeros auxilios van a estar para este año, pero la obra general, ¿para cuándo piensan que puede ser? Bien, primeros auxilios y estudios, confiamos que este año estén terminados, confiamos, ¿sí? Ahora, ¿qué viene? Conseguir la plata. Conseguir la plata que todos sabemos es bastante. ¿Cuánto? No nos pregunten, porque si dicen por ahí es tanto, están diciendo datos que no corresponden a unos estudios que ya estén hechos y estén calculados los gastos, ¿sí? Entonces, pero sin decir cifras, sabemos que es considerable. Y es un proceso largo. Y entonces, conseguir esos dineros, porque no se puede contratar a una empresa para que venga a poner en práctica, a ejecutar los estudios que ya estén listos sin saber que se le puede pagar. El contratista tampoco va a hacer el contrato para decirle empiece y después miramos cómo le pagamos, sino que ya tengamos el dinero en caja, o al menos las asignaciones presupuestales
hechas, ¿sí? Para decir, empecemos, mire, ya tenemos la garantía de unos recursos, ¿sí? Entonces, miren, eso ahora, ¿cuánto nos lleve conseguir los recursos? Eso no podemos decir en 6 meses, porque diríamos mentiras. Lo que no queremos es crear falsas expectativas, ¿sí? Entonces, podemos decir 3, 5 años, ojalá se pudiera nomás en 2 años, ojalá, sí, pero eso hay que contar con una serie de circunstancias. Ahora sabemos, estamos en pandemia, ¿sí? Ir a decir hoy, a ver, colabore usted con 5.000 millones, usted colabore con otros 5.000 y por allí, no sé, eso, ojalá sea así, como que de un día para otro, digamos, ya se sabe que hay el dinero disponible, ¿cierto? Por eso decimos, ahora, además de conseguir el dinero, el trabajo no son 6 meses, en lo que podemos prever, es un trabajo dispendioso. De mucho cuidado. De mucho cuidado, entonces eso llevará también un tiempo. Lo importante es que se está avanzando desde un primer momento. El ingeniero Santiago dijo, definamos una hoja de ruta, miremos cómo la situación, y vamos por esa tengamos en cuenta las exigencias del Ministerio de Cultura, de Patrimonio, y él nos dio un documento, hoja de ruta, 3 momentos: primeros auxilios, estudios y ejecución definitiva de un trabajo. La buena noticia es que ya estamos en el primero. Y caminando con el segundo. Muy bien, padre. Los 2 primeros, sí. Padre, pues estamos llegando a la parte final de ese programa. Por supuesto, vamos a tenerlo a usted como invitado porque los primeros auxilios van caminando, o el trabajo general va caminando paralelamente con los primeros auxilios. Correcto. Entonces vamos a tenerlo a usted invitado también más adelante. Usted ha acudido a Paso Televisión también para explicarle a la gente en qué está, en cómo vamos, en la parte técnica, la parte social, todo lo que confluye aquí con lo que es el problema de la basílica. Un último mensaje para la comunidad, padre. A ver, miren, nosotros queremos que a la vez que se adelanta el trabajo técnico y los estudios, ofrecer también unas conferencias, y muchas gracias a Paso TV porque ya acogió esa solicitud y lo han hecho en forma maravillosa, inmediata. A partir de mayo vamos a tener cada mes, por unos 4 o 5 meses, una conferencia cada mes para dar a conocer aspectos de la basílica en aspectos culturales, históricos, en aspectos religiosos, en por qué es patrimonio y qué significa que sea patrimonio para la comunidad, para que a la vez que se le dé estabilidad solucionando los problemas estructurales, también la comunidad tenga más elementos de decir, hombre, esto es nuestro y es muy importante, y es una riqueza que tenemos, cuidémosla, valorémosla, estemos atentos para lo que pueda suceder en torno a la basílica. Entonces, esa es como la buena noticia que le puedo dar, que vamos a ofrecer esas conferencias con personas pues, que conozcan cada uno de los temas. La primera es el doctor Santiago, que nos va a hablar pues, de lo que él conoce, aspecto de técnicos propios de un ingeniero, para que personas que de pronto todavía no tengan como suficiente idea de cuál es la problemática, puedan tener mayor claridad. Incluso aprovecho para decirles, todavía está ahí las vallas que se colocaron con una información general. Yo he visto muchas personas ahí detenidamente mirando, leyendo, de pronto discutiendo con otras personas sobre la información que ahí se da, pero es posible que haya igualmente otro gran número de personas que no se hayan acercado a leer esa información, que como primera información es muy valiosa. Cuando hayan leído eso van a tener más capacidad después de entender
otros planteamientos, porque ya hay una información inicial. No, pues padre, a usted muchas gracias por acudir a este llamado de Paso Televisión. Estamos trabajando pues en común acuerdo para brindarles a ustedes toda esta información acerca de lo que es este patrimonio tan importante para todos los socorranos, para la provincia y para el departamento, como lo es la Basílica Menor, yo diría que para el país también. A ustedes, nuestros televidentes de Paso Televisión, nuestros seguidores de las redes sociales, muchas gracias por estar en sintonía de Editorial, por estar en sintonía de Paso Televisión. Los esperamos en un próximo programa de Editorial.